Hola, muy buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia Administración de Calidad. El tema que veremos el día de hoy, del que vamos a hablar, sería herramientas estadísticas para el control de calidad. Bueno, antes de comenzar, como todas las sesiones, recordándoles que es muy importante que estén revisando constantemente su plataforma, tanto así como sus actividades, sus cuestionarios, su material de apoyo, videos que se le lleguen a subir. Es muy importante que toda esa información la consulten y la estén verificando, más que nada las actividades y los cuestionarios. Esto para que pues no se les vaya a pasar subir alguna actividad y cumplan en tiempo y forma con cada una de ellas, porque pues recordándoles que son muy importantes ambas para la calificación final, para su propia calificación final, ¿ok? Siempre les recuerdo esto porque pues me importa mucho que cumplan, que no se les vaya a pasar alguna actividad eh, y pues para que les vaya bien, ¿verdad? Bueno, entonces comenzamos con el tema del día de hoy, herramientas estadísticas para el control de calidad. Bueno, pues primero que nada, les quiero dar la bienvenida a esta sesión dedicada a lo que es herramientas estadísticas para el control de calidad, que lo acabo de mencionar. El aula de hoy o en la presentación de hoy vamos a abrir un espacio de reflexión sobre la forma en la que el análisis de datos y también las técnicas estadísticas pueden convertirse en aliados que son decisivos para evaluar la competitividad de las organizaciones mexicanas. Nuestro propósito aquí es brindarles un panorama claro de las principales herramientas propuestas por Ishikawa y otros autores. Más adelante vamos a hablar de este autor, al mismo tiempo que contextualicemos su aplicación en las empresas de nuestra industria nacional. Para iniciar, conviene recordar que el control de calidad estadístico no surgió de la noche a la mañana, sino que esto es un fruto de décadas de evolución desde las inspecciones visuales primitivas hasta los sofisticados sistemas integrados que hoy pues manejan grandes volúmenes de información. El campo en sí ha crecido de manera exponencial, hay que saberlo reconocer. Esta transformación ha sido particularmente muy relevante aquí en el país, donde sectores como el automotriz, que hemos estado hablando más que nada de este tipo de sectores, ¿verdad? El automotriz, el agroalimentario y el electrónico, que han adoptado pues estas técnicas para mejorar la eficiencia, también para reducir desperdicios y garantizar que los productos pues cumplan con los requisitos del mercado global. Ya durante esta clase, durante esta sesión, vamos a abordar las 7 herramientas básicas de calidad, que son desarrolladas, perdón, inicialmente por Kaoru y Kazawa, ¿verdad? Las cuales constituyen el punto de partida para cualquier profesional, pues que busque resolver problemas de manera que sea más sistemática y también de una manera más científica. Más allá de que memoricemos nombres o definiciones, nuestro énfasis estará en comprender cómo cada herramienta pues elige según el tipo de problema y cómo se construye y sobre todo cómo se interpreta en el contexto de una planta o de un proceso productivo real. Ya a lo largo de las diapositivas veremos ejemplos concretos en la industria mexicana contemporánea. Por ejemplo, pues vamos a analizar cómo empresas automotrices, por ejemplo en Guanajuato, lograron reducir notablemente efectos de soldadura al aplicar pues diagramas de causa. Y esto lo estaremos viendo tras diapositiva tras diapositiva. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este viaje en el que descubriremos pues cómo las herramientas estadísticas pueden transformar la forma en la que percibimos y resolvemos problemas de calidad. Pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva y aquí tenemos pues una introducción al control estadístico de calidad. Bueno, este control estadístico, el CS, nace de la necesidad de aplicar métodos cuantitativos a la supervisión y mejora de procesos, en lugar de confiar únicamente en la inspección visual o en la intuición de los operadores, pues únicamente nace esta necesidad, ¿verdad? Aquí en el país, este enfoque ha experimentado un proceso de maduración significativo. Durante las décadas de los 50, de 1950 y los 60,
Las empresas iniciaron con formas rudimentarias de verificación de lotes, avanzando hacia la década de los 70, donde aquí pues emergieron organismos y normas que pues alinearon prácticas nacionales con estándares internacionales. Hoy este SEC, este control, es un pilar en la gestión moderna pues de cualquier planta industrial o también de servicios. Uno de los elementos más notables de la evolución histórica es la misma integración de las normas oficiales mexicanas, que las podemos abreviar como las NOM, NOM, pues especialmente aquellas que son aquellas que se alinean con criterios de la ISO 9000. Estas normas que les comento han contribuido a establecer requisitos claros para el registro de datos, también para los procedimientos de muestreo y las métricas esenciales. En la práctica, esto significó que muchas empresas, pues especialmente sectores regulados como el farmacéutico o el sector alimentario, se vieron obligadas a invertir en capacitación y en sistemas de información, pues para ir cumpliendo con lineamientos oficiales y demostrar la trazabilidad en sus procesos. Y luego tenemos aquí la importancia estratégica, que esta importancia en el control estadístico de calidad, pues radica en que sus herramientas permiten anticipar problemas antes de que se conviertan en rechazos masivos o se conviertan en devoluciones costosas. Cuando una organización mexicana implementa plantillas de inspección sistemática y también gráficos de control, no solo se detectan desviaciones, sino que se identifican patrones que indican fallas de fondo, ya sea un desgaste prematuro de maquinaria, una variación en la materia prima o también deficiencias en la capacitación del personal. En la última instancia, este control no se queda en la mera detección, sino que ayuda a impulsar acciones correctivas y preventivas que elevan la confiabilidad del sistema productivo. Y tenemos aquí el marco normativo, ¿verdad? eh, Desde el punto de vista de este marco, México pues ha establecido requisitos que obligan a las empresas a documentar sus procesos y a validar efectividad de sus controles. Estas normas van vinculadas al control de calidad y exigen, por ejemplo, la definición de criterios de aceptación claros, la frecuencia adecuada de muestreo y la preservación de evidencias, pues que permitan reconstruir la historia de un lote en caso de auditorías. Estas disposiciones normativas se complementan con guías técnicas y también manuales publicados, pues por organismos federales, lo cual esto refuerza la cultura de la calidad en el país. Y tenemos aquí, en cuanto a los beneficios tangibles, un cálculo conservador em, estima aquí que a nivel global las deficiencias de calidad representan pérdidas cercanas a los 411.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? En el entorno mexicano, reducir un solo punto porcentual en la tasa de rechazo puede significar millones de pesos de ahorro para una empresa grande. Asimismo, la aplicación consistente de las herramientas estadísticas incrementa la productividad, minimiza desperdicios y mejora la satisfacción del cliente, ya que los productos finales pues ofrecen una calidad mucho más homogénea y predecible. Esto es en cuanto a los beneficios tangibles, este cálculo, ¿verdad? Que nos da aquí el ejemplo del cálculo conservador que estima que a nivel global las deficiencias de calidad representan pérdidas cercanas a los 411.000 millones de dólares anuales. Para ilustrar estos beneficios, pongamos un ejemplo hipotético. Mm, Supongamos una fábrica textil en Puebla que no utiliza gráficos de control ni análisis estadísticos. Cada semana descubre un porcentaje de su producción y esta producción presenta irregularidades en la costura o en manchas en la tela, pero no comprende las causas, pues las causas, ¿verdad? Causas subyacentes. Al adoptar en sí un sistema de control, el CS, con plantillas de inspección y gráficos de control, esa empresa identificaría que el 80% de los defectos proviene de un solo operador al inicio de cada turno. Con esa información, esta podría diseñar un plan de capacitación específico y ajustar los procesos de monitoreo, reduciendo drásticamente los rechazos. Bueno, un ejemplo parecido lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver este ejemplo parecido explicado en un tipo de gráfica, ¿verdad?
que estas son gráficas de control. Pasamos al diagrama de causa y efecto de Ishikawa. El diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o espina de pescado, es una herramienta que facilita la identificación metódica de factores que contribuyen a un problema en específico. Aquí en el país, esta técnica ha sido especialmente útil en industrias donde múltiples variables pues van interactuando de manera compleja, como la automotriz o la alimentaria. Su utilidad pues radica en permitir a los equipos de trabajo que vayan visualizando en un solo esquema cómo las distintas causas potenciales se relacionan con el efecto observado. Para construir este diagrama partimos de un efecto claramente definido, ¿verdad? El problema o el efecto que deseamos resolver. Por ejemplo, en una planta automotriz, Tire 1 de Guanajuato, se identificó un alto porcentaje de defectos en en la soldadura de ciertos componentes. Este defecto que les comento representa nuestro efecto y se colocó al extremo derecho del mismo diagrama, con una flecha apuntando hacia él. A partir de esta punta se trazaron varias ramas principales que van representando categorías generadas de causas. Las categorías tradicionales conocidas como las 6M, que aquí tenemos, ¿verdad? Aquí no las explican. En más resumida, maquinaria, mano de obra, método, material, medición y medio ambiente. Bueno, cada una de estas categorías engloba posibles causas. Por ejemplo, eh, maquinaria podría apuntar a mantenimiento deficiente de las máquinas de soldadura o calibración inadecuada. Mano de obra podría referirse a la falta de capacitación de los soldadores o a los turnos excesivamente largos que generan fatiga. Así como el equipo de trabajo en México, pues adaptó esas categorías para su contexto local, incluyendo factores como condiciones climáticas que sean específicas o o calidad de la energía, perdón, de la energía eléctrica que también puede pues inducir en la soldadura. El siguiente paso a realizar es un análisis sistemático de causas, reuniendo a grupo multidisciplinario, operarios, ingenieros de planta, también los responsables de mantenimiento, calidad y gerentes de proceso. Bueno, pues todos ellos aportan su conocimiento para nutrir cada rama del diagrama con posibles causas del problema, ¿verdad? En el caso de la planta de Guanajuato, el diagrama reveló que uno de los principales factores era la falta de sensibilidad de los equipos de soldadura ante cambios de la humedad ambiental, algo que no se sabía o no se les había pasado, ¿verdad? No se había considerado inicialmente. Con la información en el diagrama se procedió a investigar cada causa potencial y se priorizaron las que presentaban mayor probabilidad de generar el defecto. Entre pues, las otras acciones correctivas adoptadas, se incluyó la instalación de deshumidificadores en el área de producción y la calibración más frecuente de los equipos de soldadura, lo cual llevó a una reducción del 43% en defectos de soldadura en apenas 2 meses. Este caso de éxito que les comento refleja cómo el diagrama de Ishikawa, bien aplicado, puede generar mejoras concretas y cuantificables. Bueno, pues uno de los mayores métodos de esta herramienta es que promueve el pensamiento colaborativo y evita conclusiones apresuradas. Cuando un operario sugiere que el problema de soldadura se debe únicamente a la falta de habilidad del personal, el diagrama obliga a considerar otras dimensiones. ¿La materia prima cumple con las especificaciones? También se interrogan, ¿el método de ensamblaje es el apropiado? También existirán registros de medición adecuados y ya de esta manera se evita culpar a una única causa sin haber examinado el sistema completo, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente y aquí tenemos las planillas de inspección y gráficos de control. Bueno, antes de empezar con esta diapositiva, quiero enseñarles bien brevemente eh, el diagrama de Ishikawa. ¿Ok?
Creo que ya compartí la pantalla, ¿verdad? Ok, aquí está. Bueno, creo que sí se ve. Te veo que no están activos para que alguien me responda si se ve, pero creo que aquí ya se logra ver. Aquí está brevemente explicado lo que es el diagrama de Ishikawa. Vemos el problema, vemos las 6M, ¿verdad? Mano de obra, máquina, medio ambiente, material, método y medida. Por eso el decir que es como en forma de espina de pescado. Ok, proseguimos. Creo que ya se está compartiendo. Sí, y ya se está volviendo a compartir. Bueno. Seguimos con planillas de inspección y gráficos de control. Las planillas de inspección son el instrumento básico en la recolección sistemática de datos en cualquier proceso de producción o servicio. En México, su diseño debe atender las particularidades del entorno y del tipo de datos que se desean capturar. Por ejemplo, una planta procesadora de alimentos en Querétaro. Las planillas incluían campos específicos para temperatura, tiempo de mezcla y peso del producto final, así como registros de lote y fecha. Esta claridad en el mismo diseño evita ambigüedades y garantiza que la información sea comparable a lo largo del tiempo. Una vez diseñadas estas hojas de verificación, el siguiente paso es la recolección sistemática de datos. Esto implica que un inspector o un operario capacitado pues registre observaciones a intervalos regulares, siguiendo un protocolo riguroso, obviamente, ¿verdad? En la planta de Querétaro, por ejemplo, se tomaban muestras de peso de cada media hora durante el turno de producción, esto asegurando que las variaciones del proceso fueran detectadas pues rápidamente. Esta disciplina en la recolección de datos es muy fundamental para alimentar los gráficos de control que analizaremos a continuación. Los gráficos de control permiten que se vayan visualizando la evolución de una característica de calidad a lo largo del tiempo y se construyen según el tipo de dato. Para datos continuos se utilizan gráficas XR o XS. Para datos discretos, gráficos P o NP. Si miden proporciones defectuosas o gráficos, C y U, y si cuenta con defectos por unidad, ¿verdad? En el ejemplo de la procesadora de Querétaro, se empleó un gráfico XR para monitorear la viabilidad o la variabilidad del peso del producto. Las líneas de control superior e inferior se calcularon con base en la desviación estándar de los procesos de los datos iniciales. La interpretación de patrones en estos gráficos es la base del control estadístico, una tendencia que es ascendente sostenida o una serie de puntos cerca de los límites de control indica que el proceso pues podría estar saliendo de su estado de control. En Querétaro, cuando los datos de peso empezaron a mostrar puntos consecutivos por muy debajo del límite inferior, se detectó a tiempo un problema en la calibración de la báscula, lo que evitó la producción de lotes fuera de especificación. Y luego tenemos aquí, por último, el análisis y la acción. Eh, este análisis y esta acción resultantes de los gráficos de control pueden implementar desde ajustes en en la máquina o en la maquinaria, cambios en el tiempo de operación o incluso la detención temporal de la línea para una revisión exhaustiva. El valor real de esta herramienta radica en su capacidad para proporcionar señales de advertencia que sea más temprana, reduciendo el número de productos defectuosos que llegan al cliente y por ende minimizando los costos asociados al retrabajo o a la misma devolución. Otro caso mexicano ilustra cómo la implementación de gráficos de control, pues esta llevó a cabo una reducción del 67% en la variabilidad en esta variabilidad del peso de un producto alimenticio, al identificar que el momento exacto del cambio de lote en la máquina mezcladora coincidía con picos de variación. Ya se fueron ajustando los tiempos de limpieza y se estableció un control más estricto en la dosificación de ingredientes. Estos ajustes, aunque aparentemente mínimos, tuvieron pues un impacto significativo en la estabilidad del proceso y en la calidad final. Pasamos a los histogramas y análisis de distribución. Un histograma es una representación gráfica que agrupa un conjunto de datos en intervalos, permitiendo visualizar
la forma en la que se distribuye una variable. En la industria mexicana, los histogramas se utilizan con frecuencia para entender lo que es el comportamiento de medidas críticas, tolerancia de piezas metálicas, tiempo de procesos de lotes o mediciones de resistencia en componentes electrónicos. Construir un histograma implica seleccionar un tamaño de clase apropiado, contar cuántas observaciones caen en cada intervalo y también graficar estas frecuencias. Una vez que se ha construido el histograma, el siguiente paso es analizar los patrones de distribución, perdón. Por ejemplo, una distribución normal en forma de campana simétrica indica que el proceso es estable y que la variabilidad se debe pues probablemente a causas comunes dentro del mismo sistema. En cambio, una distribución sesgada puede reflejar un sesgo en la medición, un error en la calibración o una variación en la materia prima. Si aparece una distribución bimodal, suele ser señal de que existe pues más de una fuente de variabilidad, como su nombre lo dice, bimodal, ¿verdad? Pues dos, como la operación de dos turnos con métodos distintos o incluso la intervención de distintos proveedores de materia prima, que puede ser el caso, ¿verdad? Identificar el patrón correcto es esencial para definir las acciones correctivas que sean más adecuadas. Y en muchos procesos mexicanos, especialmente en la industria electrónica de Guadalajara, por ejemplo, se utilizan análisis de capacidad de proceso mediante los índices CP y el CPK. El índice CP mide la relación entre la amplitud especificada, límite superior menos límite inferior, y la variabilidad del proceso, 6 veces la desviación estándar. Un CP alto indica que el proceso, en teoría, podría cumplir con las especificaciones siempre y cuando su media esté centrada. El índice CPK, por su parte, tiene en cuenta no solo la variabilidad, sino también el centrado del proceso, ofreciendo una visión más realista de su capacidad. Estos índices son de gran valor para decidir si un proceso requiere ajustes mayores o si es necesario redefinir tolerancias. Para llevar a cabo estas mediciones, las empresas mexicanas han empezado a emplear softwares estadísticos especializados como Minitab o JMP, que automatizan pues, el cálculo de histogramas, índices de capacidad y pruebas de normalidad. Pasamos al diagrama de Pareto, la gráfica que dije que les iba a aparecer. Esta es una herramienta que se basa al principio 80-20, popularizado por Wilfredo Pareto, y que propone aproximadamente el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas. En el contexto de control de calidad en México, este diagrama ayuda a priorizar esfuerzos en lugar de dispersarse tratando de resolver todos los defectos simultáneamente, se enfoca en aquellos que más impacto tienen en la calidad final del producto o servicio. Para construir el diagrama de Pareto, se recopilan datos de defectos o también de fallas categorizadas. Por ejemplo, en una empresa textil en Puebla, se identificaron tipos de defectos como costura irregular, manchas, color inconsistente, hilo suelto y tamaño incorrecto, son las irregularidades que nos aparecen aquí abajo, ¿verdad? En las grafiquitas, en las barras. Bueno, se contabilizó la frecuencia de cada uno de estos defectos durante un periodo determinado y pues a partir de ahí se calculó el porcentaje que representaba cada categoría respecto al total de defecto. Una vez calculadas las frecuencias y los porcentajes, los datos se ordenan de mayor a menor y se representan en un gráfico de barras donde cada barra indica el número de ocurrencias o sí, de ocurrencias de una causa específica. Ya a la derecha se traza una línea de acumulado. Bueno, aquí no nos aparece la línea de acumulado, pero sí se traza una línea de un acumulado porcentual que permite visualizar cuántas causas pueden contribuir al 80% de los problemas. En el caso de la empresa textil en Puebla, el diagrama mostró que la costura irregular y también las manchas, ya los vemos aquí, que son los primeros dos, eh, representaban casi el 72% de los defectos totales. ¿Y esto qué? Pues dejando en un segundo lugar, en un segundo plano, causas menos frecuentes, ¿verdad? Ya con esta información, los responsables de calidad pudieron enfocar sus recursos en corregir estos dos problemas principales, que son los que pues más concurrencia tienen, ¿verdad?
y pues corrigieron estos dos problemas principales y mejoraron así los procedimientos de calibración de las máquinas de coser y pues así ajustaron los procesos de teñido para evitar manchas. El resultado de esto fue la reducción del 72% en los defectos totales en tan solo 2 meses, lo que demostró que atender de manera prioritaria las causas de mayor frecuencia generan impactos notables en la calidad global. El valor del diagrama de Pareto radica en su simplicidad y también en su capacidad para orientar la toma de decisiones. En lugar de destinar esfuerzos equitativos a... Permítame tantito. Ok, bueno, en lugar de destinar esfuerzos equitativos a múltiples problemas menores, se concentra más en lo que es más relevante, ¿verdad? Esto que les comento es especialmente importante en el entorno mexicano, donde pues muchas veces las empresas, ante limitaciones de presupuesto o también limitaciones de personal, deben decidir con precisión dónde invertir su tiempo y también recursos. Bueno, pues por último, el diagrama de Pareto no es solo una herramienta exclusiva, que sea exclusiva de la industria manufacturera. Es aplicable en servicios tan diversos como atención al cliente, donde pues se pueden clasificar tipos de quejas y enfocarse en las más frecuentes, o en el sector salud para priorizar fallas en la cadena de suministro de medicamentos, en estos ejemplos, ¿verdad? En todos los casos, el objetivo es el mismo, lograr el mayor impacto con el menor esfuerzo enfocándose en las causas que realmente afectan, pues la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos. Pasamos a los diagramas de dispersión y estratificación. Los diagramas de dispersión nos permiten explorar la relación entre dos variables cuantitativas y determinar si existe una correlación, ya sea positiva, negativa o inexistente. En el ámbito industrial mexicano, este tipo de análisis resulta pues especialmente útil cuando queremos entender cómo dos factores interactúan en un proceso productivo. Por ejemplo, en una planta de ensamblaje de dispositivos electrónicos en Guadalajara, se empleó un diagrama de dispersión para investigar la correlación entre la temperatura en la línea de soldadura y la tasa de efectos en componentes, descubriendo que las temperaturas por encima de cierto umbral pues aumentaban abruptamente lo que son los porcentajes de errores. Para construir un diagrama de dispersión, se recogen los pares de datos contemporáneos. En este caso, cada observación registra la temperatura que es medida en el momento y la cantidad de defectos encontrados en el lote producido justo después. Al graficar cada par como un punto en el plano cartesiano, se obtiene una nube de puntos cuya forma sugiere si hay correlación lineal o no lineal. El coeficiente de correlación lineal, conocido como R, cuantifica la fuerza y la dirección de la relación. Si R se acerca a +1, la relación es fuerte y positiva. Si se acerca a -1, es fuerte y negativa. Si ronda 0, no hay relación lineal aparente. En el caso del ejemplo, el cálculo de R arrojó un valor cerrado a más 0,85, lo cual confirmó que existía una correlación significativa y justificó acciones correctivas en los parámetros de soldar, que es el ejemplo que en el ejemplo de Guadalajara, la nube mostraba una tendencia claramente ascendente a mayor temperatura, más defectos, lo que motivó un análisis posterior para determinar el rango óptimo de operación. Por su parte, la estratificación de factores consiste en ir segmentando los datos según categorías relevantes para el proceso, turnos de trabajo, máquinas, operarios o incluso lo que son los lotes de materia. Este enfoque permite descubrir patrones que sean ocultos que no se verían en un análisis global. Por ejemplo, al estratificar los datos por turnos, se evidenció que el turno nocturno en la planta de Guadalajara presentaba una mayor variabilidad en la temperatura, relacionándose con la frecuencia de efectos. Y por último, tenemos para facilitar estos análisis, muchas empresas han adoptado este software especializado. Déjeme lo minimizo tantito para que salga completo.
software especializado, como el Minitab, JMP o StratGraphic. Estas herramientas que les comento, perdón, perdón, automatizan la generación de diagramas de dispersión, el cálculo de coeficientes de relación, de correlación, perdón, y la estratificación de datos. Además, permite realizar pruebas de hipótesis y análisis de regresión que van a profundizar en la relación entre variables. En la práctica, pues se observa en estas plataformas que se puede hacer posible obtener resultados en minutos en lugar pues de requerir más días de cálculos manuales, ¿verdad? Digo que creo que se nos quitó la presentación. Ok, permítame tantito. Creo que te dejo de compartir el... Ok, permítame tantito. Bueno, ya para terminar, este, tenemos las conclusiones. Y al concluir este recorrido detallado por las herramientas estadísticas de control, de calidad, es evidente que cada técnica, desde el diagrama de Ishikawa hasta los gráficos de control, histogramas, Pareto y dispersión estratificación, cumple un rol específico y complementario en la mejora continua de procesos. En el caso de México, estas herramientas han dejado de ser opciones para convertirse en requisitos estratégicos. Ok, bueno. Uno de los impactos competitivos más visibles es la reducción de costos asociados a defectos y desperdicios. Cuando una organización mexicana logra disminuir la variabilidad de sus procesos mediante gráficos de control, pues reduce las devoluciones y mejora la reputación ante clientes nacionales e internacionales. Sin embargo, la implementación de estas herramientas no es proyecto de una sola vez. El mantenimiento de la cultura estadística requiere capacitación continua y liderazgo, un liderazgo más comprometido y el acceso a softwares más adecuados, ¿verdad? Las tendencias futuras señalan la integración de estas herramientas con la industria 4.0, donde los sensores LOT, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el análisis Big Data elevarán y la granularidad y la velocidad con la que podemos detectar desviaciones. Otro aspecto crítico es la adaptación sectorial de las herramientas. No todas las industrias presentan los mismos retos. Mientras una planta química requiere un enfoque muy riguroso en la variabilidad de mezclas, un call center o una empresa de servicios financieros necesitan enfocar sus análisis en tiempos de respuesta, errores de trámites y niveles de de satisfacción al cliente. Bueno. Pues ya retomando estos conceptos, ¿verdad? Finalmente me gustaría enfatizar que el verdadero valor del control estadístico de calidad radica en su capacidad para transformar la toma de decisiones. Ya no dependemos de opiniones o corazonadas, sino de evidencias cuantificables. Esto fortalece la confianza interna entre las áreas de producción, calidad y mantenimiento y genera credibilidad externa ante clientes, proveedores y entidades regulatorias. Bueno, esto sería todo del tema del día de hoy. Veo que no hay alumnos activos en la sesión. Quisiera volverles a recordar que es muy importante que estén revisando su plataforma para que cumplan en tiempo y forma con cada una de las actividades. Cualquier duda que les haya surgido después de ver la presentación, la siguiente semana con mucho gusto los estaré ayudando con cualquier duda que tengan. Ya saben que al final de la clase dejamos 10 minutos de espacio para dudas que les surjan, ¿verdad? En caso de que les surja una duda muy pues urgente, ya saben que pueden utilizar el apartado de contacta a tu tutor. Si no, pues sin ningún problema, la vemos sus dudas la siguiente clase. Sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana.